Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estuvimos trabajando con acuarela y decidimos hacer estos pajaritos. Espero lo hagan y lo disfruten. Bueno, para el trabajo de hoy vamos a hacer unos pajaritos en acuarela. Vamos a usar estas acuarelas, tenemos estas acuarelas escolares, pinceles pequeños como estos, pueden ser planos o redondos, no importa. También tengo aquí preparada como una tinta china por si de pronto queremos agregar algún tipo de detalle, y el pincel de tinta china, el lápiz, el borrador y el sacapunta para el dibujo y el agüita, y pues la paleta. Vamos a empezar a hacer el dibujo. Vamos a hacer dibujos teniendo en cuenta que la acuarela, el trazo del lápiz no se puede ver mucho, entonces vamos a trabajar con un lápiz HB. Esto es un lápiz que tiene un trazo demasiado delgadito. Y la idea es como trazar líneas básicas, no vamos a centrarnos mucho en el dibujo porque aquí la acuarela es la que va a tener el protagonismo. Vamos a marcar más que todo como las referencias. Por ejemplo, aquí va a haber un pajarito en este lado y va a estar sostenido aquí sobre una rama, y aquí se va a disponer el otro. Listo. Entonces aquí empezamos a hacer como el torso del pajarito. Y no se preocupen si no ven bien el dibujo, en la descripción del video va a estar para que puedan descargarlo si así gustan. Estamos trazando como líneas claves para poder entender el movimiento del dibujo. Bueno, luego que tengamos este dibujo base, pues él está como el alrededor con varias flores, pero las flores no las vamos a dibujar porque son como manchas, gotitas de agua, que no va a ser muy necesario. Aquí lo que estoy dibujando es la rama donde están los dos pajaritos suspendidos. Aquí ya estoy empezando a dibujar el cuerpito del segundo pajarito. Bueno, luego de que ya tengamos este dibujo planteado, vamos a usar un borrador o el limpiatipos y vamos a pasarlo de esta manera para rebajar la fuerza del dibujo. Listo. Bueno, entonces ahora recuerden que en la acuarela, en la técnica de acuarela, hay que entender el dibujo desde capas. Entonces vamos a empezar a aplicar capas de color, las cuales nos van a permitir poco a poco ir realzando los tonos que vamos buscando en los pajaritos. Entonces, yo en este caso voy a usar este azul clarito, y voy a empezar a colocar este tono sobre algunas partes de los pajaritos. Bueno, entonces yo aquí voy teniendo lista mi paleta para ir colocando como los colorcitos. Bueno, entonces recuerden, vamos a trabajar con capas de color enaguadas y transparentosas. Así se construye la acuarela. No es como coger el pigmento de una y echarlo ahí, no. Vamos usando las aguadas y voy pintando inicialmente esta colita que vemos acá. Aquí por los lados de la carita vamos aplicando el color. Bien, son capas demasiado delgadas. Y vamos colocando esto sobre todo, la alita, y acá también. En el centro vamos a usar un poco más de agua. Ahora vamos a hacer algo, vamos a tomar el agua solamente y vamos a aplicarla sobre todo el dibujo de esta manera, para humedecer toda esta parte y que reciba mucho mejor el pigmento. Bueno, entonces vamos aplicando de nuevo el color azul clarito, rebajándolo con el agua para generar como esos contrastes de luz. Y tengan en cuenta, la parte que ustedes quieren más clara, pues obviamente no le tienen que aplicar pigmento, porque sí se trabaja en la acuarela. El color blanco en la acuarela no existe, el color blanco es el soporte que estás trabajando. Ahora vamos a pasar al pajarito de arriba, aplicando lo mismo. Vamos a usar el azul en la carita y lo vamos colocando con una cantidad suficiente de agua para que se vaya
difuminando de manera adecuada. Ahora por la parte de la colita, subiendo por el estomaguito. Listo. Ahora vamos a tomar el naranja, que es este que tengo aquí, y en la paletica agrego lo que tengo en el pincel de esta manera, para que vaya cayendo el pigmento ahí y aquí poderlo manejar de una manera mucho más adecuada. Entonces tomo pigmento y aquí en el centro lo rebajo con agua. Entonces esto lo voy aplicando en el pajarito. Este tono va en la parte ya no de las alas, sino más bien como de la panza. Sube casi como hasta el pico un poquito. Ahí vamos viendo cómo la acuarela va tomando ella sola forma. Listo, vamos bajando bien este naranja. Hacia atrás también. Y vamos para el pajarito de arriba. De esta manera, toquecitos, que ella misma se vaya dispersando. Ahora vamos a aplicar un tono café, que es el que tengo acá, pero vamos a usarlo con más agua. O sea, el tono que va a salir de aquí tiene que ser muy clarito, casi que nada de pigmento. Entonces, tomamos la paleta, descargamos color, un poquito de agua, le agregamos un toquecito de negro para oscurecer un poquito más esto y volvemos a untar un poquito más de agua, y esto lo vamos a aplicar en la parte de abajo de la pancita. Entre más va llegando al centro, más agua vamos agregando para que se vuelva mucho más transparentoso. Lo mismo con el pajarito de abajo, lo voy a colocar en la zona donde coloqué un poquito de naranja. Listo. Entonces mientras eso se va secando, voy a pintar la ramita. Entonces ahí tomo el pigmento café, aquí sí puedo usarlo como un poquito más, no tan aguado, y empiezo a pintar la ramita. Aquí estoy agregándole naranja como para darle otros tonos a la rama. Bueno, entonces ahora vamos a tomar el rosado para empezar a hacer como las flores que están alrededor de la rama. Aquí vamos a usar el pincel, él nos va a dar la forma del pétalo. Vamos a trabajar con un pincel redondo y vamos a limpiar un poquito la tinta en un trapo y vamos a hacer esto. Entonces tomamos la punta y empezamos a marcar aquí, un poquito de agua, y de esta manera vamos, porque así es como que vaya degradando el color, que no se vean todas como con la misma pigmentación. Entonces van usando un poquito más de agua en una y en otras. Aquí lo que estoy haciendo es aprovechar la forma del pincel para poder generar el pétalo. Aquí lo que sigo haciendo es plantear los pétalos por el alrededor de cada uno de los pajaritos y de la rama. De pronto en algún momento queremos que esté el rosa más disperso. De esta manera también puede funcionar. No nos podemos olvidar de la parte de arriba. Bueno, entonces en este punto ya las partes del pajarito ya se han secado un poquito más, entonces volvemos y retomamos el pajarito. En este caso ya vamos a retomarlo, pero con el azul oscuro. Bueno, entonces aquí con un pincel pequeño me estoy ayudando para dibujar como las líneas de la alita. Aquí estoy siendo un poquito más específica con el detalle, ayudándome de este pincel, y voy acercándome más al ojo, difuminando con agua. Voy a tomar un poquito más de pigmento y en la parte del pico voy a soportarlo en su mayoría y voy subiendo. No limpio el pincel y voy subiendo el pigmento. Limpio para quitar exceso y subo el pigmento. Aquí
acomodando esta circunferencia y aquí marcando como la parte donde va el ojito del pájaro. Vuelvo y tomo un poco más de agua y a difuminar esta parte de aquí abajo que está muy fuerte. Ahora tomo de nuevo el naranja, bajo el color, saco pelitos con el azul y con la punta del pincel voy a sacar pelitos de esta manera. Ahora me devuelvo otra vez al naranja y sigo bajándolo. En esta parte voy a tomar el café, voy a aplicarlo en la parte de abajo y voy a trazar también como unas líneas que simulan unos pelitos de pájaro. Tomo agua y subo el pigmento. Vamos a marcar la hendidura de la ala que está a este lado y sigo dibujando estas líneas, ¿no? Que me está pidiendo la forma de la ala del pajarito. Tomo agua y empiezo a llevar el pigmento hacia el centro, casi como que si se estuviera desapareciendo. Bajo el pigmento y voy llevándolo hacia acá. La acuarela sola va tomando forma. Vamos a pasar a hacer algunos detalles del pajarito de arriba. Entonces, tomamos el azul y vamos a reforzar el azul que tiene él aquí en toda su hendidura, casi que se acerca al pico. Limpiamos pigmento, metemos el agua al pincel y empezamos a difuminar todo este color. Que más se va alejando de ese centro, se va poniendo mucho más clarito. Por debajo de la careta también. Aquí en este lateral, donde empieza la alita, vamos a aplicar este azul. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es reforzando el café que tiene en su pancita y cada vez que se acerca al centro voy usando un poco más de agua. Bueno, entonces aquí en ese momento vamos a dejar quietos los pajaritos y vamos a volver al fondo. Vamos a reforzar este rosado y vamos a agregarle un rojo para que vaya tomando un poquito más de profundidad. Entonces volvemos al pincel redondo con el que estamos haciendo estos pétalos y sacamos el pigmento rojo. De la misma manera, entra hacia afuera, tomamos agua para que se vaya difuminando. En estas partes que ustedes ven como blancas pueden agregar ahí estos pétalos de color rojo para que vaya rellenando aún más. También lo pueden colocar encima de algunos pétalos que hayan hecho. También no se les olvide que vamos a agregar hojitas, entonces también necesitamos algunos espacios para las hojas que van de color verde. Ahora vamos a tomar el amarillo y este va a ser la base para el verde. Vamos a aplicarlo de la misma manera, ya como intentando formar la composición de hojitas. No importa si el amarillo toca los otros colores, ustedes van agregando las hojitas donde más les gusta. Listo. Entonces ahora sí, vamos a tomar el verde. Yo voy a tomar este verde claro, vamos a ver cómo nos va con este. Y lo voy a colocar encima de ese amarillo. Como todavía está así bien fresquito y húmedo, va a recibir y va a crear ahí como una mezcla de colores preciosos. Ahora el verde oscuro. Y este sí lo vamos a acercar mucho más como al centro, que no esté tanto como en la punta, sino más bien en la parte baja de cada hoja. Aquí ya volvemos a este pajarito. Vamos a pasar de nuevo al naranja. Vamos a aplicarlo en la parte del pecho. Colocamos el pigmento y nuevamente vamos rebajando la fuerza con agua. Vamos a subir esto aproximadamente aquí como hasta el ojo.
y hacemos que este naranja se encuentre con este azul. Ahora vamos a pasar a pintar el ojito y el pico. Bueno, aquí me devolví al azul y voy a seguir trabajando con este tono. Voy a hacer algunas lineecitas de expresión del pajarito. También podemos sacar un poquito del azul acá, en los bordes de las hojas. Una línea de trazo, pero muy delgada. Vemos el pajarito de abajo y reforzamos de igual manera las zonas donde tiene mucha más profundidad. Y vamos a pintar la ramita. Vamos a darle un poquito más de fuerza con negro y lo picamos por sobre todo ese borde también al café. Ahora vamos a pintar las patitas. Las patitas de esos pajaritos las vamos a pintar con negro. Entonces vamos como haciendo como unas garritas con ayuda de este pincel que es bien delgadito. Y vamos a aprovechar aquí y vamos a pintar el pico. Con el negro vamos a aprovechar y pintamos el ojito con este. Vamos a colocar primero una aguada clarita de negro para irle dando profundidad poco a poco. Lo mismo hacemos arriba. Vamos a empezar primero a hacerle los detalles del ojo de pájaro. La parte del centro la vamos a plantear mucho más oscura y los bordes los vamos a oscurecer también. Vamos dejando ahí como un grisáceo. Y lo mismo hacemos con el pájaro de arriba. Ahora si queremos alguna luz podemos pintársela con acrílico. Ahora vamos a usar este pincel, esta plumilla, para hacer unos trazos alrededor del pájaro y también de algunas maticas. Vamos haciendo trazos rápidos que nos vayan definiendo como de manera muy tenue la idea de flores, hojas. Como el universo nos regaló una mancha, entonces vamos a tomar un poquito de agua y vamos a empezar a colocar todo este color. Eso es tinta china. Vamos a colocarla alrededor, acentuando la forma del pájaro y las hojas. Entonces tomamos un poquito más de tinta china. Si gustan lo pueden dejar así o también lo pueden colocar en la parte de acá, también se va a ver bien. Ahora vamos a firmar y finalizamos este trabajo. Bueno, amigas y amigos, este es el final del video, este es el resultado. Espero lo hagan, lo disfruten y compartan el video. Nos vemos en un próximo video. Chao.